ya que estamos hablando de la situación de los mexicanos en Estados Unidos, ¿por qué no cerramos hablando de la ley de migración en México? Cumple 9 años y ante la pandemia, ¿qué se tiene que ajustar, qué se tiene que mejorar para esta realidad en nuestro país? Sí, qué bueno que me preguntas, Vicente, porque siempre hablamos de la situación de los mexicanos en Estados Unidos, sobre todo. Digo, podríamos hablar de mexicanos en otras partes, pero la realidad es que el 98% de los mexicanos que viven fuera de nuestro país están en Estados Unidos. Entonces, dicho eso, bueno, siempre hablamos que si Donald Trump, que si en su momento Obama, que si cuál ley, que si va a pasar o no DACA, que no la mencioné, que también es otra cosa que nos tienen así colgando, ¿no? Como de un hilito. Aquí el asunto es que en el lado mexicano las cosas no se cuecen tampoco de lo mejor. Y realmente estamos cumpliendo, ayer fue el aniversario de 9 años de la ley de migración. ¿Qué les cuento? Es la ley de migración, porque nosotros nunca tuvimos antes una ley propiamente migratoria, sino que todo lo que hablaba de migración se regulaba por la ley de población. Te estoy hablando de 100 años, ¿eh? Entonces, realmente la ley que existía y la que nos regía hablaba de algunas cosas que incluso pues eran previas a la Revolución Mexicana, así se las pongo. Entonces, esta ley que se supone que iba a modernizar todo el aparato legislativo y la lógica a partir de la cual México se reconocía ya como país de tránsito, de destino, de retorno y de expulsión migratoria, que no es fácil decirlo, pero lo hacía. Bueno, al final de cuentas es una ley muy coja, y también no solo es la ley, sino la aplicación de la ley. Hay un reglamento que se aprobó hace 9 años también, un par de meses después, en noviembre, el 9 de noviembre de ese año, en que al final de cuentas lo que se volvió interesante es que se da un nuevo marco legal, pero agárrate. Hay muchas cosas que la propia ley incluye que no se hacen. Entre otras, por ejemplo, sigue habiendo estas estaciones migratorias que acaban siendo cárceles migratorias. Y eso que es un debate profundo en muchas partes del mundo, bueno, nuestra ley lo contempla, pero además México ha sido firmante de cuanto protocolo internacional exista de los derechos humanos, de los derechos de los migrantes, de los derechos de lo que me digas, pero no lo cumple. Y todavía estamos en el tema migratorio, no me meto en otro porque se nos va aquí todo el día, pero la verdad es que el tema migratorio, mira, temas tan delicados como que en México se avanzó en un tema de ley de niñez, de la niñez en general. Y lo que se pide es que se armonice la bendita ley de migración con el tema de esta iniciativa respecto a la niñez en México. ¿Sí? Lo que se ponga por encima los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, siempre en nuestras leyes, y que la ley de migración, a su vez, haga lo propio. Y que digo, te estoy hablando de la ley, pero que también lo hagan en el campo, ¿verdad? No sirve de nada solo tenerlo en el escrito. Eso o temas que son muy delicados en nuestro país. Y les presento otro. Es, por ejemplo, el tema de la detención en nuestro país. Se supone que desde el 2008, Vicente, está prohibido que las personas sufran pena carcelaria por una migración indocumentada. Debe ser una migración administrativa, una falta administrativa. Y sin embargo, y aunque la ley eventualmente, un par de años después, lo contempló, lo reglamentó y lo incluyó en esta que les menciono como la ley migratoria, bueno, la realidad es que tenemos a la gente detenida. O sea, todo el mundo puede ver las fotos, los videos. O sea, en México no hay libre tránsito. Y alguien me va a decir, ¿pero por qué va a haber libre tránsito? Bueno, pues nuestra ley lo dice. Y si no les gusta, bueno, entonces el punto es discutir que esa no es la ley apropiada. Pero la realidad es que en este momento y después de una gran batalla, ojo, era entonces el gobierno de Felipe Calderón, por cierto, y se aprobó y luego el reglamento ya entró en vigor, ya había entrado Peña Nieto. Entonces estamos hablando de algo que va más allá de quién gobierna, sino que no se cumple lo que se firma. Y este es el momento en el que estamos en esta ley, porque al final de cuentas, cuestiones como la presunción de inocencia, Vicente. Una persona por ser migrante no es criminal. A ver, ¿en qué parte no podemos ya tatuarnos esto en nuestro ADN? Quien migra lo hace por necesidad, por defensa de su propia vida, por una mejora económica o porque se le da la gana.
porque ese es un supuesto de derechos humanos universal en nuestro país. Ahora, eso no lo hace un criminal y no hace criminal a ninguna persona su deseo de querer cambiar de aire, ¿sí? Ahora, ahí entra a respetar las leyes de una serie de cosas, eso viene otra situación, pero el principio irrestricto del derecho a la movilidad está en la Constitución de todos los países, ¿eh? Entonces, México está en ese momento muy delicado, porque justo 9 años de una ley, Vicente, que nos ha dado muchos dolores de cabeza y que vale la pena revisar. El grupo de trabajos de política migratoria, que es un grupo que aquí ha seguido ese tema con una veracidad y con una, digamos, claridad legislativa, si le saben los puntos y las IES, lo ha denunciado fuertemente. ¿Por qué? Porque justamente que se acabe la simulación, que nuestro país ahora sí respete lo que tiene escrito como ley, te lo digo, a ver si se atreven, a ver, entonces que nos sean sinceros y que entonces modifiquen la ley. Obvio no lo van a hacer, porque es más elegante internacionalmente tener una ley que aboga por los derechos humanos que hacer una cosa que digamos que altere esa lógica, pero en ese momento estamos con la ley, Vicente. Pues qué interesante que nos plantee esta situación, doctora, aquí en Sin Censura. Yo, como siempre, estoy agradecido. Espero que más personas la sigan en Twitter, en @LetiChelius, Leti por Leticia, Chelius por su apellido, Leticia Calderón Chelius, Leti Chelius, @LetiChelius en Twitter, y que también apoyen este esfuerzo, @migrantólogos. Yo siempre comprometido con dar espacio a estas voces necesarias para México, como la de usted, doctora, y le agradezco mucho su tiempo. Le mando un abrazo. Te mando otro abrazo y a todo el equipo, Vicente, y nos estamos escuchando pronto. Claro que sí. La doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora.